Unámonos a la oración de Jesucristo con la intención de unirnos a su corazón. A medida que vamos recorriendo estos temas que tienen que ver con filosofía, con la sociedad, con la psicología, con la tecnología, no se nos olvide lo que acabamos de escuchar. Estamos hechos para más. Nuestra vocación última es una vocación que se resuelve en el amor. Y eso fue lo que nos vino a enseñar Jesucristo. El amor pleno a Dios como el único que puede saciarnos, y el amor al prójimo, el único que puede darle sentido a la vida. Cuando descubrimos dónde amar, cuando descubrimos dónde gastarnos, encontramos un propósito de vida. Jesús, nos unimos con humildad y con fe a tu corazón orante. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, siéntense, por favor. Seguimos avanzando en nuestro arco. Hemos empezado hablando de inteligencia animal, lo que es propio de la inteligencia humana, inteligencia artificial. Y lo último que hicimos fue comentar algunos de los desafíos éticos que trae la inteligencia artificial. Ilustrarnos sobre estos temas no es solamente una oportunidad o un derecho, sino que podríamos decir que hoy es una obligación. Especialmente las nuevas generaciones están creciendo en un ambiente en el que esto se normaliza. Y se normaliza en lo bueno que tiene, pero también se normaliza en lo deficiente que tiene, o incluso en lo negativo. Vamos a empezar esta segunda conferencia refiriéndonos a los riesgos que trae la inteligencia artificial en cuanto a las relaciones interpersonales. Convertir a la inteligencia artificial en un oráculo, esa es una especie de peligro que hay. Seguramente ustedes han visto muchas publicaciones, ahora han empezado a disminuir en número, que dicen, por ejemplo, ¿quién dice la inteligencia artificial que va a ganar el próximo campeonato? ¿Quién dice la inteligencia artificial cuál dice la inteligencia artificial que es el mejor modelo de automóvil? Y así poco a poco se va convirtiendo la inteligencia artificial como en una especie de ídolo, como una especie de oráculo que es el que más sabe y es el que puede resolver las cosas. El gran peligro de esto está en dos puntos que ya hemos mencionado. En primer lugar, lo más grave, creo yo, es que renuncias a tu propio proceso de búsqueda de la verdad. Eso es maravilloso. El camino de investigación, de discernimiento, de aprender a sopesar las cosas, es uno de los tesoros que tiene tu ser humano, tu ser hombre, tu ser mujer. Y ese camino de búsqueda de la verdad se pierde cuando fácilmente oprimo una tecla y ya tengo la respuesta. ¿Cuál es el trabajo que me conviene a mí? Meto unos datos y me dice, tu trabajo es este. Como quien dice, tu vida tiene que ser esto, tu futuro está aquí. Y por supuesto, eso podría dar algunos elementos, pero cuando le damos demasiado peso, pues termina convirtiéndose en lo que hemos dicho, una especie de oráculo. A la vez, ese oráculo, y este es el segundo peligro, quita la posibilidad de que tú busques la sabiduría humana. La sabiduría humana, ya hemos vivido décadas atrás lo que podemos llamar la tiranía de los expertos. Pero resulta que hay algo maravilloso que se llama sabiduría, y eso maravilloso existe fundamentalmente en el corazón humano. Tener la oportunidad de abrir tu corazón y plantear tus preguntas a aquellos que pueden realmente escucharte, comprenderte,
comprenderte, no situarte como un caso estadístico dentro de una gran tendencia, dentro de una macrotendencia, comprenderte. Necesitamos esto y lo estamos perdiendo. Precisamente una de las dificultades que estamos encontrando quienes trabajamos en pastoral con jóvenes es que muchos de estos jóvenes no consultan, no tienen una persona que tenga sabiduría, una persona a quien consultar. Pronto, llegando a la adolescencia, rompen la comunicación con los papás. Hay excepciones, gracias a Dios. Pero rompen la comunicación con los papás, rompen la comunicación con los profesores, rompen la comunicación con la iglesia. Y todo quieren aprenderlo en internet, y todo quieren aprenderlo en la IA, en la inteligencia artificial. Y ese romper esa comunicación con el sacerdote, con el buen psicólogo, con el buen consejero, con el papá, con la mamá, deja a las personas en una condición muy particular de vulnerabilidad. Entonces, esto nos está indicando ya lo que va a llegar después en las recomendaciones prácticas. Necesitamos un uso independiente, crítico y limitado de estas herramientas. Las tres palabras: independiente quiere decir que no dependo de eso; crítico quiere decir que no me fío de todo lo que me dice; limitado quiere decir que no tengo que abrirle toda mi vida a este tipo de sistemas, ni voy a esperarlo todo de ese tipo de sistemas. Entonces, primer riesgo en las relaciones interpersonales: volver a la inteligencia artificial un oráculo. Mire, encontrarse con un buen sacerdote, encontrarse con un buen consejero, con un buen amigo, con alguien en la familia con quien tú puedes abrir tu corazón, es indispensable. Solo un humano entiende genuinamente a otro humano. Como comentábamos en una palabrita con alguno de ustedes en el descanso, ninguno de estos sistemas, atención, ninguno de estos sistemas tiene empatía. Ellos no sienten, recogen estadísticamente una información, reciclan una información, pero no les duele. Si tú arruinas tu vida, ningún computador va a llorar por ti. Si tú tomaste el camino equivocado y dañaste tu afectividad, arruinaste tu corazón, no le interesa a ningún algoritmo. Entonces, es necesario que tu corazón pueda conectar con otro corazón, un corazón al que le duela, un corazón que se interese. Y este es el verbo característico de Jesucristo cuando nosotros vamos al Evangelio. Splagnitzomai es el verbo griego que se utiliza para conmoverse en las entrañas. Splagnitzomai es el verbo de Cristo. Cristo ve a las multitudes y se conmueve. Cristo ve al hijo de la viuda de Naín y se conmueve. Ese conmoverse, ese sentir lo que tú estás sintiendo, eso es lo que puede rescatar tu vida. Y por eso, uno de nuestros grandes desafíos es superar este nivel de la simple, desnuda y fría información, superar este nivel y levantarnos hacia la auténtica empatía, hacia la auténtica comunicación, hacia ese sufrir con el otro, compasión, padecer con el otro. No te lo va a dar la inteligencia artificial. Por eso ya estamos recomendando el uso de la inteligencia artificial. Ha de ser independiente, crítico y limitado. Independiente, crítico y limitado. Y sobre todo, pregúntate, tu hija, tu hijo, tu nieto, tu esposo, tu esposa, ¿con quién puede descansar su corazón? ¿A quién le puede abrir ese corazón? ¿Quién tendría la capacidad de sufrir con esa persona? Sé que hay momentos en que es difícil este tipo de comunicación con los propios hijos, pero aunque no sea contigo, que sea una persona seria, responsable, centrada, que tenga algo de sabiduría. Si eso no lo tiene tu hija, si eso no lo tiene tu hijo, estamos en problemas y lamentablemente tendremos que esperar malas noticias. Por lo mismo, atención a la medicación basada simplemente en el chat con la inteligencia artificial. Observemos, para cerrar esta parte, que, como ya hemos dicho, estos sistemas están hechos para convertirnos en rebaño de las opiniones mayoritarias. Y nosotros, especialmente nosotros los creyentes, somos llamados
a tener una posición muchas veces opuesta a lo que sigue el mundo, opuesta a lo que es popular, opuesta a lo que siguen los demás. Necesitamos, especialmente en niños y jóvenes, la capacidad de decir: el mundo piensa esto, el mundo quiere esto, el mundo busca esto, pero eso no es lo que yo voy a buscar. El día que tú empieces a ver en ti mismo y en tu familia la capacidad de decir no a lo que parece ser mayoritario, a lo que se ha convertido en dogma, ese día puedes decir: vamos por una ruta apropiada. Recuerda lo que decíamos en la primera conferencia. Una de las características de la inteligencia humana es la capacidad de decir no, de ir más allá del estímulo, de ir más allá del sentimiento gregario. Bueno, después de todas estas advertencias, comentemos algunos usos apropiados, porque a veces parece que solo estuviéramos denunciando peligros y anunciando pues cosas terribles. También hay usos apropiados de inteligencia artificial, porque la clave en todo esto es aprender a usar estas herramientas de manera que sumen, de manera que construyan, de manera que ayuden. En términos de educación, hay cosas absolutamente maravillosas que pueden servir mucho, especialmente cuando se quiere acceder, pues para lo que fueron hechos los computadores, a la información. Yo, por supuesto, no recibo ningún dinero de las cosas que yo menciono aquí, es decir, no estoy patrocinado por ninguna de estas empresas. Si ustedes miran un sistema que se llama Notebook LM, que es de Google, para mí es de los más interesantes. Yo hice una prueba que me gustó muchísimo sobre un tema determinado de San Agustín, nuestro querido San Agustín. Lo que hace Notebook LM, para que se vea cómo ayuda a la educación, es que tú alimentas, tú abres una sesión en ese sistema que es de Google, es derivado de Gemini. Tú abres una sesión y tú lo alimentas con una serie de materiales, por ejemplo, artículos en Word o artículos en PDF, incluso con videos. Entonces eso hice yo, quería ver un determinado punto de San Agustín y entonces le alimenté con una serie de información. Y luego le pides: hazme un resumen de eso, preséntame eso. Pero además lo presenta de una manera muy interesante porque el sistema crea un podcast. Repito, no tengo ningún patrocinio de parte de ellos porque pareciera que lo estuviera vendiendo aquí. El sistema crea un podcast donde aparecen dos personas, bueno, no son dos personas, son dos voces bastante humanas, agradables de oír, una voz de un hombre y una voz de una mujer hablando sobre ese tema de San Agustín. Interesante, es decir, si tú estás entrando en un tema nuevo, por ejemplo, tú quieres ver algún tema de San Agustín, ¿qué es lo más importante de la gracia en San Agustín? Entonces tú le metes 10, 12, 15, puedes meterle creo que hasta 50 documentos. Le metes 15, 20 documentos que tienen que ver con la gracia en San Agustín y le dices: hazme un podcast con eso. Te hace un podcast de unos 30 minutos, 40 minutos, una cosa que tú puedes oír después y que te da la visión panorámica. Es algo realmente extraordinario. Hay otro sistema que también funciona bastante bien, con otra inteligencia artificial, donde tú le pides que te enseñe un determinado tema. Como tengo alguna familiaridad con el asunto de las matemáticas, entonces yo dije: voy a probar cómo funciona esto. Le voy a decir: enséñame un tema de matemáticas, enséñame teoría de grupos. Y entonces me da una primera lección y me da unos exámenes para que yo haga esos exámenes. Es decir, se convierte en un tutor personalizado. Alcancé a hacer como 5 lecciones de eso porque era básicamente una prueba que quería hacer. Es muy bueno, te sirve para ilustrarte. ¿Quieres aprender un lenguaje de programación? Es muy bueno, hay cosas realmente magníficas. Si tú complementas eso con algunos videos informativos, realmente te sirve para formación. En muchos temas, especialmente en temas técnicos, ayuda muchísimo. En el aprendizaje de idiomas hay cosas muy buenas. Ya hay sistemas
que te escuchan tu pronunciación en distintos idiomas, muchísimos idiomas de hecho, escuchan tu pronunciación y te corrigen. La mayor parte de los mejores sistemas para aprender idiomas son sistemas de pago, eso también hay que decirlo. Pero si tú ves que eso te puede servir, tiene la ventaja de que es un profesor que nunca se cansa, que no te va a cobrar nunca. Y realmente el efecto es sorprendente. Entonces, decíamos en la conferencia pasada, citaba aquella expresión tan frecuente en francés, ¿no? Je suis désolé. Entonces, si tú pronuncias mal el pronombre je, si tú dices, por ejemplo, je suis désolé, entonces te corrige. No es je suis désolé, es je suis. Y te va corrigiendo la pronunciación y tú puedes aprender mucho de los idiomas. Entonces, es realmente bueno, realmente sirve para ese tipo de aprendizaje. Y ayuda a tener una disciplina y ayuda a avanzar en muchos de esos temas. Si un estudiante, por ejemplo, se siente estancado, por ejemplo, está estudiando ingeniería y se siente estancado en un tema que se llama integración por partes, un tema típico de cálculo, en cálculo que se ve en la universidad. Estoy estancado, no entiendo el famoso tema de integración por partes. Tú puedes entrar a uno de estos sistemas, puedes dedicarle 1, 2, 3 horas, el profesor no se cansa, realmente te aclara tu duda y realmente te ayuda en esa parte de educación. Es algo que vale la pena probar, es algo que sirve, es algo que produce resultados. Entonces, ese es un uso apropiado. Otro uso apropiado de la inteligencia artificial es el desarrollo de habilidades. Vamos a suponer que te gusta escribir. A algunos de nosotros nos gusta escribir, yo lo hago como pasatiempo, no soy gran escritor, escribo narrativa y bueno, cosas de esas. Entonces, tú escribes algo que puede ser desde una carta hasta un cuento. Y tú le puedes pedir a varios de estos sistemas, es el caso de Copilot, por ejemplo, tú le dices, escribí este cuento, mejóralo. Entonces toma el texto que tú escribiste, lo analiza, se da cuenta que, por ejemplo, tu uso del vocabulario fue demasiado pobre, o que repites demasiado una determinada metáfora, o que la puntuación estuvo mal y te produce un texto mejorado. Ese texto mejorado hace que poco a poco ese gusto que tú tienes, el gusto por escribir, se suba de nivel. O sea, tu habilidad mejora en eso que tiene que ver con el hecho de escribir. Hay toda una rama de la pedagogía actual que se llama la gamificación. Obviamente, pues viene de game en inglés, que es juego. La gamificación es el aprendizaje por medio de acertijos, por medio de crucigramas, sopas de letra y otro tipo de aplicaciones parecidas. Pues es maravilloso y te sirve para muchas cosas. Una empresa con la que tampoco estoy afiliado, hay una empresa que se llama Brilliant. Esa empresa, por ejemplo, es de lo más pedagógico que yo he visto para mejorar razonamiento, para mejorar lógica, para mirar ese tipo de habilidades que a veces pues uno no tiene dónde cultivarlas. Es bien interesante. Igualmente, hay plataformas como Lego Mindstorms o como Scratch que te ayudan a aprender de una manera lúdica, de una manera agradable, temas de programación o temas que mejoran tu desempeño, especialmente, repito, en asuntos técnicos. Ustedes ya se van dando cuenta que lo que tiene que ver con educación, sobre todo con educación científica, técnica, etcétera, estas herramientas son muy poderosas. Lo que tiene que ver con asuntos de valoración humana, ética, moral, ahí sí tenemos muchos reparos. En general, lo que sirve para habilidades, destrezas y aprendizaje técnico, científico, hay mucho en lo que te puedes apoyar. Cuando se trata de definiciones trascendentales en tu vida, cuando se trata de decisiones que afectan tu familia, que afectan tus valores, ahí te invito a que tengas una distancia muy crítica y utilices estos sistemas únicamente como una primera fuente de información. Esa sería mi recomendación general. También la inteligencia artificial puede encontrar
y ya está encontrando usos interesantes en lo que tiene que ver con creatividad y con expresión. Las personas que tienen gusto y que tienen habilidad para el arte conocen muy bien que uno de los riesgos y una de las dificultades con las que se enfrentan es con una especie de estancamiento. Por ejemplo, quienes han compuesto música se dan cuenta que después de un tiempo quedan como encerrados en un cierto, llamémoslo así, como en un cierto ámbito, como en un espacio muy limitado, como quien dice, se repiten siempre los mismos acordes, los mismos ritmos, incluso las mismas letras. Asomarse con la inteligencia artificial a otro tipo de composición musical, ya sabemos que hay varias de estas plataformas que producen música, que producen canciones, te ayuda a romper esa especie de burbuja en la que tú te habías encerrado en tu creatividad. Es decir, mucho de esta inteligencia artificial sirve como para abrirte a una creatividad, abrirte a nuevas perspectivas. Igualmente, en lo que tiene que ver con dibujo y con cosas parecidas, hay asuntos realmente sorprendentes. A veces puede servir también para diagramar el pensamiento. Hay una herramienta que se utiliza mucho en pedagogía que se llama una infografía. ¿Qué es una infografía? Una infografía es una presentación gráfica de información. Entonces, por ejemplo, tú tomas, vamos a ver un tema bíblico, tú tomas la historia de los reyes de Israel y de Judá, la historia de la monarquía en el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Es un tema supremamente amplio, empieza en el siglo XI antes de Cristo, básicamente con el rey Saúl, y termina a finales del siglo VI o a principios del siglo VI antes de Cristo. Son algo más de 500 años, donde hay muchos nombres, donde hay muchas cosas que suceden. Tú tomas esa información y tú le dices a uno de estos sistemas, porque tal vez tú piensas más así, porque tu mente se facilita más cuando ves las cosas gráficamente. Entonces tú le dices a uno de estos sistemas, prepárame una infografía, prepárame un esquema donde aparezca qué fue lo que sucedió con estos reyes. Algo así como si tú fueras a hacer una exposición a otras personas. Realmente ayuda, da ideas que son útiles para una exposición, para una catequesis. No te invito a que dependas completamente del sistema, pero el sistema es algo así como asomarse a otro modo de hacer las cosas y que te permite enriquecer tu propio planteamiento. Hay sacerdotes que están preparando sus homilías con inteligencia artificial. No lo recomiendo. Que tú saques tu homilía de ChatGPT o que tú saques tu homilía de DeepSeek o alguno de estos, no es algo que yo recomiendo. Pero una presentación del texto ayuda, porque esto es como asomarse a una enciclopedia gigantesca que te lleva a muchas otras lecturas. Entonces, por ejemplo, tú te encuentras con un texto que es el de la misa de mañana. El famoso rico ese que nunca compartía con nadie, que se le suele llamar el rico Epulón, y un pobrecillo que se llamaba Lázaro. Entonces tú le dices a este sistema, ¿cómo se puede hacer una predicación sobre ese rico y ese pobre que se llamaba Lázaro? Te da ideas, otra vez, criterio, apóyate, enriquécete, complementa, pero no dependas. No dependas. Ahí salen una serie de ideas. Entonces, para ampliar tu perspectiva, para ampliar tu mente, para ampliar tu diálogo, he conocido el caso de padres de familia. De nuevo, repito, no dependas, no dependas, pero sí puedes enriquecerte. Padres de familia que dicen, ¿a qué se puede deber el mutismo en los jóvenes? Mutismo es muy baja comunicación, muy baja comunicación. Entonces tal vez tú como papá, como mamá, tú piensas que el problema del mutismo de tu hijo es que está en malos pasos. Sí puede ser eso, pero tal vez hay otras explicaciones. Haz la prueba de una pregunta como esa. No para depender, espero no repetirlo muchas más veces, no dependas de eso, pero haz una pregunta como esas y verás que pueden salir cosas y tú dices, oiga, yo no había pensado en eso. Yo no había pensado. Puede ser un conflicto interior, puede ser un problema afectivo, puede ser un mal resultado académico,
Puede ser, como le pasa a muchos adolescentes, que no se sienten aceptados en su grupo, y como no se siente aceptado, su autoestima se va al piso y se encierra. Entonces, no vamos a depender de la inteligencia artificial, ni estoy quitándole el trabajo a los buenos psicólogos y psicólogas y sacerdotes. No le estoy quitando el trabajo a los psicólogos. Pero el solo hecho de que tú amplíes tu horizonte y tú consideres otras posibilidades, realmente puede iluminar. Me parece que es de justicia mencionar estos elementos que nos ayudan a descubrir que en la inteligencia artificial hay oportunidades de formación, oportunidades de educación, oportunidades de ampliar perspectivas, oportunidades de encontrar apoyos y de ver otras miradas. No nos vamos a quedar con eso, pero puede servir. E indudablemente hay personas que saben utilizarlo y efectivamente sirve. ¿Qué tiene que ver esto con el cuerpo? Pues tiene muchísimo que ver. Porque como lo expresa Santo Tomás de Aquino, las emociones siempre tienen conexión con el cuerpo. Dicho de otra manera, lo que no tiene cuerpo no puede tener emociones, y lo que no tiene emociones no puede tener empatía, conexión, compasión. La comunicación es un don fundamentalmente corporal. La comunicación plena es un don corporal. Un gran santo de nuestra Iglesia Católica de finales del siglo II se llamaba Ireneo. Fue obispo en Lyon, en Francia. Parece bastante documentado que además murió mártir, pero esto no es completamente seguro. Parece que sí. San Ireneo de Lyon, que vivió a finales del siglo II, tenía una frase que nos ayuda a ver la conexión de todo esto de la inteligencia y de nuestra fe con el cuerpo. Decía San Ireneo: la carne es el eje central de nuestra salvación. Y con carne se refería al verbo que se hizo carne, es decir, al misterio de la encarnación, y se refería a nuestra realidad corporal, que está llamada a ser vivida en esta tierra con pureza y que está llamada a la resurrección en la eternidad. La frase se suele citar en latín: caro, cardo, salutis. Caro es carne, cardo significa eje o significa bisagra, lo que es central. Salutis, de la salvación. La carne es el eje central de la salvación. Y cuando nosotros decimos que toda comunicación pasa por lo corporal, estamos diciendo también que nuestro Dios, para comunicarse plenamente con nosotros, se hizo carne. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y solamente así hemos contemplado su gloria, la gloria que pertenece al Hijo único de Dios. Estoy parafraseando Juan 1:14. Entonces, la capacidad comunicativa plena está en el cuerpo, y por eso Cristo podía decirle al apóstol Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero para ver a Cristo, Cristo tenía que tener un cuerpo, de tal manera que la comunicación solo es plena en el cuerpo y con el cuerpo. Y esto es vital porque solamente el que tiene cuerpo es capaz de conectar con nosotros que somos corporales. Y a través de nuestro cuerpo es posible esa conexión maravillosa, esa conexión de corazón a corazón, esa conexión que hace que tú puedas dolerte por el hermano. Observemos lo que dice el profeta Isaías: no te cierres a tu propia carne, no te cierres al que es carne como tú eres carne. O sea que la conexión entre nosotros, la conexión que nos hace empáticos, la conexión que nos hace solidarios, la conexión que nos hace compasivos, la conexión que nos hace cercanos, pasa siempre por nuestro cuerpo. Y por eso, si la relación que tenemos con nuestro cuerpo es una relación puramente de uso, lo que decía el breve clip de Christopher West que veíamos en el intermedio,
Si la conexión que tú tienes con el cuerpo es una conexión puramente de uso, una conexión utilitaria, por ejemplo, en el placer, quiere decir que tu capacidad comunicativa se arruinó. Porque tu capacidad comunicativa está en que la relación que tú tienes con tu cuerpo y la relación que tú tienes con el cuerpo de los demás es una relación marcada por el misterio infinito, insondable, que hay en cada uno de nosotros. Dicho de otra manera, solo cuando tú descubres de una manera integral la riqueza que hay en el otro ser humano, tú puedes comunicarte con él. En el breve clip de video que teníamos hace un momento, se hacía esta pregunta el señor West. Decía, ¿por qué tanta gente sola? ¿Qué quiere decir solo? Solo quiere decir incomunicado. Si nosotros nos quedamos solamente en la información y nos quedamos solamente en la inteligencia artificial y creemos que ahí se resuelve todo, perdemos la capacidad de comunicarnos. Porque la comunicación no es simplemente un traslado de información. Lo que hacen los computadores es transferir información. Lo que hacemos los seres humanos es entrar en comunión. Escribe eso que te conviene. Los computadores transfieren información. Los seres humanos entramos en comunión. Y entrar en comunión sucede siempre a través del cuerpo. Entrar en comunión es sentir que las lágrimas que asoman a mis ojos, tú las entiendes, que tú lloras mi propio llanto. Lo que dice el apóstol San Pablo en Romanos 12, aprendan a llorar con los que lloran, a reír con los que ríen. Y uno llora con el cuerpo y uno ríe con el cuerpo. Entonces, los computadores pueden darnos transferencia de información, pero el entrar en comunión es un privilegio del cuerpo. La teología del cuerpo, mis hermanos, nos ofrece un enfoque integral e integrador de la persona humana. Y eso es lo maravilloso de aquellas catequesis proféticas que inició San Juan Pablo II en el 79. Estamos hablando de apenas habría pasado un poquito más de un año de su pontificado. Sabemos que él llegó a la sede de Pedro bastante joven, tenía 58 años de edad cuando Karol Wojtyła fue elegido papa, 58 años de edad. Eso quiere decir que yo soy mayor de lo que él era cuando era papa. Bueno, tenía apenas un poquito más de un año en el pontificado cuando él empezó estas catequesis, básicamente para que recuperemos una visión integral e integradora, para que la persona que tú ames, la ames toda, no solamente su cuerpo, no solamente el deseo, sino que ames todo en la persona. Para eso es la teología del cuerpo, para que tú puedas tener ese tipo de comunicación. Y cuando tú recuperas una comunicación plenamente humana, tú sabes situar lo que la tecnología te puede dar y lo que no te puede dar. El que tiene una comunicación plenamente humana sabe lo que puede esperar de un sistema informático, lo que puede esperar de un robot, lo que puede esperar de una IA y lo que no puede esperar. Dicho de otra manera, el antídoto fundamental contra el uso excesivo o inapropiado de la inteligencia artificial es el recuperar una visión integral del ser humano. Cuando tú recuperas una visión integral del ser humano, no te dejas llevar ni por el utilitarismo que solamente usa el cuerpo de las personas, ni tampoco por el torrente de información que te puedan dar los computadores. Así que el primer bien que nos va a traer la teología del cuerpo es una visión integral e integradora. La teología del cuerpo nos recuerda la complejidad, la diversidad y la complementariedad de nuestros lenguajes. Pensemos una cosa, cada uno de nosotros está radiando información. La cara que tienes, el tono de voz que usas, la manera como miras, tu postura corporal, es absolutamente tuya.
Hace poco estaba viendo un documental, estos son temas que a mí me fascinan, un documental que se trataba de qué cosas son únicas en cada uno de nosotros los seres humanos. Sabemos que las huellas digitales son únicas, ¿no? Cada uno tiene su huella digital que es única. Sabemos que hay una serie de criterios biométricos que son únicos. Los computadores, muchos de estos sistemas, por ejemplo, tienen una capacidad de verme a 30, 50 metros de distancia y saber que yo soy yo, porque la proporción exacta que tiene mi rostro, nadie más la tiene, aunque hay problemas con los gemelos, por ejemplo. Pero hay algo que es sorprendente, la manera como nosotros movemos nuestro cuerpo. Por ejemplo, pensemos en una persona que entra caminando por esa puerta que tenemos al fondo, entra caminando por esa puerta y llega hasta aquí, hasta este presbiterio. Avanza, qué sé yo, 50, 60 metros, lo que hay ahí. ¿Sabías tú que la manera de caminar de cada persona es absolutamente única? La manera como tú te balanceas, la manera como tú mueves, el simple hecho de caminar, de manera que ya hay sistemas que analizan tu manera de caminar, eso es lo que llaman en inglés gait, analizan tu manera de caminar y con el solo modo tuyo de caminar saben que tú eres tú. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que tú todo el tiempo estás irradiando que tú eres tú. Todo el tiempo tú estás irradiando esa información sobre lo que es más propio tuyo. ¿Por qué esto es importante? Porque entrar en relación con una persona es descubrir precisamente lo que es único en esa persona. Y aquel que descubre lo que es único en ti, es el único que te puede hacer sentir único, perdón el trabalenguas. Solo el que descubre lo que es único en ti, puede hacerte sentir único. Y eso se da exactamente en nuestro cuerpo, en el uso del tono de voz, en la manera de mirar, en la manera de reír, en la manera de caminar, como veíamos hace unos minutos. Entonces, para humanizar nuestro mundo, necesitamos aprender a reconocer lo que es único en la otra persona. Y eso único lo descubres en su rostro, en su voz, etc. Si comparamos los sistemas de percepción de los hombres y de las mujeres, la opinión científica es perfectamente clara. Ustedes, queridas mujeres, están mucho mejor capacitadas que nosotros para descubrir lo que es único. Y esto se nota desde que somos pequeños o desde que hemos sido pequeños. A mí siempre me enternece al principio y me impacienta después ver a las señoras contemplando bebés. ¿Ustedes han visto a una mujer viendo a un bebé? Entonces mira al bebé, sigue mirando al bebé. ¿Qué más le mira al bebé? O sea, ¿Qué más? O sea, 2 ojos, una nariz, una boca. ¿Qué más le mira? ¿Tú sabes lo que está haciendo una mamá cuando mira a un bebé? Está aprendiendo un lenguaje. Está aprendiendo un lenguaje. Ese ejercicio que hacen no solo las mamás, pero principalmente las mamás, ese ejercicio de ver al bebé es aprender un lenguaje. Resulta que nosotros tenemos gestos y microgestos que son corporales, gestos y microgestos donde expresamos. Entonces, por ejemplo, tú miras al bebé y de repente el bebé hace este pequeño gesto, como que arrugó, pero así por milímetros arrugó la frente. La mamá percibe eso, le incomodó tal cosa, parece que tiene calor, parece que le sentó mal la comida, parece que... Es una cosa impresionante. ¿Y sabes por qué eso es tan importante? Porque esa capacidad de observación femenina, que luego se la aplican al esposo, esa capacidad de observación femenina es exactamente lo que hace que cada uno de nosotros, cuando está con la mamá, para quienes tienen la mamita viva, cuando uno está con la mamá, uno se siente absolutamente único, y uno se siente comprendido, y uno se siente escuchado, y uno se siente acogido. ¿Y sabes cuál es el secreto de sentirse comprendido, acogido, etcétera? Es alguien que ha percibido lo único que tú tienes, y eso se percibe en tu cuerpo. Por favor, no piensen ustedes que la teología del cuerpo solamente tiene que ver con sexo y afecto, es la parte principal.
Pero la teología del cuerpo no solamente tiene que ver con sexo y afecto, tiene que ver con esta capacidad de ser humanos, esta capacidad de descubrir lo que es único en la otra persona, esta capacidad de descubrir cómo acoger a la otra persona. Si nosotros aprendemos a observarnos más y aprendemos a acogernos más, hacemos de nuestros hogares lugares de reposo, lugares de descanso, lugares donde se renuevan las fuerzas, lugares donde yo puedo ser yo. Así que, queridas mujeres, niñas, jóvenes, mamás, abuelitas, jamás pierdan su capacidad de observación. Queridos señores, niños, jóvenes, aprendamos de las mujeres a observar más, a conocer más a las personas. Eso hace que nos podamos sentir más acogidos unos con otros, a que nos podamos sentir recibidos unos con otros. La teología del cuerpo, en otro campo, destaca la dignidad de cada hombre y de cada mujer, precisamente porque es único, precisamente porque es trascendente, precisamente porque no es una máquina que procesa información, precisamente porque ese hombre que es tu novio, que es tu esposo, que es tu hijo, esa mujer que es tu hija, que es tu novia, que es tu esposa, que es tu mamá, precisamente porque esa mujer, porque ese hombre es único y porque no es simplemente una máquina que procesa información, por eso tiene una dignidad única, tiene una perspectiva única. Es verdad lo que dijimos hace unos minutos, que la inteligencia artificial te puede ayudar a ampliar perspectivas. Eso te lo puede dar la inteligencia artificial, eso te lo puede dar y mucho más el encuentro con el ser humano. Descubre la perspectiva que tiene otro. ¿Tú cómo ves esto? Aprendamos a ser comunidades que tienen auténtica comunión. Hay un concepto en psicología que es muy importante, que es el concepto de red de apoyo. ¿Red de apoyo qué es? Es el conjunto de personas con las que tú has desarrollado un nivel de comunicación y confianza que te hace sentir que en un momento de necesidad vas a encontrar auxilio, vas a encontrar un consejo, vas a encontrar una corrección. El mundo necesita redes de apoyo. No necesitamos solo ideas maravillosas que puede dar un sistema automatizado. Necesitamos redes de apoyo. Necesitamos espacios donde sintamos que somos únicos, que podemos ser acogidos. Necesitamos espacios donde haya abrazos no sexualizados. Los abrazos sexualizados tienen sentido en la intimidad del matrimonio, lo sabemos y eso es parte del plan de Dios. Pero necesitamos expresividad corporal no sexualizada. Y esto es algo muy grave porque como sacerdote, en diálogo, por ejemplo, con jovencitas, me acuerdo particularmente una amiga con la que estaba hablando hace unos pocos días. Gracias a Dios tenemos una muy bonita amistad que Dios ha permitido. Y entonces le comentaba yo pues sobre lo que es el don de la amistad y le hacía esta pregunta y le decía, ¿tú tienes más amigos hombres? Pues yo soy amigo de ella, ¿no? ¿Tienes más amigos hombres? Y me decía, es muy difícil para una mujer, ella soltera, es muy difícil para una mujer soltera tener amigos hombres. ¿Por qué? Porque estamos hipersexualizados, porque es difícil encontrar un abrazo que no sea un abrazo interesado, porque es difícil encontrar una sonrisa que no tenga detrás un proyecto de ganancia, de conseguir algo de la mujer. Hermanos, el sexo, bien entendido, es parte del plan bendito de Dios. Y nosotros no vamos aquí a hablar mal de la sexualidad, que es un don de Dios. No vamos a hablar mal de eso, pero necesitamos desexualizar una cantidad de expresiones. Necesitamos encontrar canales de comunicación, de empatía, de comunión que nos permitan superar la hipersexualización en la que estamos, que finalmente deja solas a las personas. ¿Qué le pasaba a esta amiga mía? Ella tiene muchas amigas mujeres, tiene muchos conocidos varones, pero cuando se trata de hablar de amigos, me dice, yo prácticamente no tengo amigos varones, es muy difícil.
Necesitamos superar esa situación. Necesitamos ir construyendo comunidades donde sea posible una comunicación limpia, una comunicación casta. Y aquí me voy a detener un momento en ese tema de la castidad, que es tan importante en la teología del cuerpo y que va a recibir, o que ya está recibiendo, de la inteligencia artificial un desafío muy grande. Porque resulta que algunos de estos sistemas, ustedes saben que todo lo que se puede vender termina siendo vendido. Algunos de estos sistemas ya ofrecen, especialmente a nosotros los varones, ofrecen novias virtuales. O sea, no les basta con enredar. Bueno, entonces, novias virtuales. ¿Y qué es una novia virtual? Es una fantasía sexual perpetua de una especie de imagen que existe en un computador, por la que hay que pagar, y una imagen que tiene todas las características de un cuerpo que se puede usar, pero como no se puede tocar, pues ya usted sabe a dónde conduce eso. Es un modo refinado, para decirlo claramente, es un modo refinado de pornografía y un modo refinado de invitar a la masturbación. Es básicamente eso. Bueno, ¿y cuál es el remedio? ¿Cómo nos ayuda la teología del cuerpo a superar eso? Mira, en la medida en que tú descubres la verdad de la afectividad humana, la verdad de la sexualidad humana, tú te das cuenta que eso es falso, que eso es mentira, pero sobre todo te das cuenta que ahí no hay un acto de misericordia. Comentaba con mi hermano y amigo sacerdote, Padre Raniero, comentaba sobre un punto interesantísimo de Santo Tomás de Aquino. Resulta que Santo Tomás se pregunta si Jesús nuestro Señor, siendo verdadero hombre, tuvo tentaciones en lo que tiene que ver con el sexo, con la carne. La respuesta sorprendente de Santo Tomás es que ese tipo particular de tentación no existió en Cristo. Pero si era verdadero hombre, en todo sentido, si tenía todas sus hormonas masculinas. Pero es que ¿sabes qué se necesita para que haya una tentación en términos carnales? Se necesita falsedad y se necesita distancia para llegar al uso. Falsedad y distancia. ¿Falsedad qué es? Falsedad es que esta mujer, hablando del caso del hombre hacia la mujer, esta mujer no es mi esposa, pero voy a tener sexo con ella como si fuera. Eso es falsedad. ¿Y cuál es la distancia existencial y emocional de la que hablamos? Es el uso. Entonces, en la medida en que la verdad y la misericordia se instalan en un corazón, la pornografía deja de tener imperio y la masturbación retrocede. Este es un secreto a voces, esto hay que decirlo porque se está propagando muchísimo en hombres y cada vez más en mujeres, los temas de pornografía y de masturbación. Pues bien, resulta que cuanta más verdad hay en tu corazón, verdad sobre qué es el amor, qué es el afecto, para qué es el sexo, qué es una mujer, cuál es el papel de la sexualidad en la vida humana. Cuanta más verdad hay, eso te lo da la teología del cuerpo, menos uso hay de la otra persona. Y cuanta más misericordia hay, menos tendencia hay a usar a la otra persona. Tú no puedes compadecerte de una persona y al mismo tiempo usarla. Ese es el secreto de la castidad de Jesucristo. De acuerdo con Santo Tomás, repito, tú no puedes tener misericordia, auténtica misericordia de una persona y al mismo tiempo usarla. Y todo lo que tiene que ver con el comercio sexual, sea de prostitución, de masturbación, de pornografía, todo lo que tiene que ver con eso, siempre supone usar. Tú no puedes usar a tu novia, tú no puedes usar a tu novio si tienes misericordia y verdad. Entonces, lo que quiere la Iglesia Católica no es que el noviazgo sea una época de dos reprimidos aguantándose hasta que por fin ya podemos. Esa no es la idea católica del noviazgo. La idea católica del noviazgo es que tú estás conociendo a ese hombre, que tú estás conociendo a esa mujer, y conocer es no solamente conocer su lenguaje que irradia a la persona, es conocer también su fragilidad,
su necesidad, su vulnerabilidad. Y si tú eres varón, voy a situarme en el caso del varón, que por supuesto se me facilita más. Si tú eres varón y tienes tu novia, y tú empiezas a conocer lo frágil que ella es, independientemente de qué tan fuerte se quiera presentar, lo vulnerable que ella es, el momento vital en el que se encuentra. No se nos olvide que toda mujer tiene un temporizador biológico. Si tú tienes una mirada compasiva, una mirada que reconoce la vulnerabilidad, la fragilidad, la necesidad de esa mujer que es tu novia, te sigue gustando, por supuesto, porque es tu novia y la amas y ella te ama, pero no la vas a usar, no la vas a usar, porque tú sientes que esa persona que te está entregando días preciosos, años irrepetibles, porque ninguna mujer puede echar el reloj biológico hacia atrás. Esa mujer que te está entregando años preciosos de su vida, merece que tú la trates con infinito respeto, con gran ternura, con gran cariño. Y por eso, en nombre de ese conocimiento que tú tienes de la verdad de lo que es una mujer, y en función del conocimiento que tienes de lo vulnerable que es esa que está contigo, tú dices, yo no la voy a usar, yo no le voy a hacer ese daño. Entonces el noviazgo tiene que estar marcado también por la compasión. Y luego el matrimonio tiene que estar marcado por la compasión. ¿Cómo la compasión? Descubre lo vulnerable que es la otra persona. Descubre la fragilidad de la vida, de la gracia en esa otra persona. Descubre la necesidad de esa otra persona y entenderás lo que enseña la Iglesia Católica sobre el matrimonio. ¿Para qué estoy yo en la vida de este hombre que es mi esposo? ¿Para qué estoy yo en la vida de esta mujer que es mi esposa? ¿Para qué estoy ahí? Estoy ahí para ayudar a custodiar esa fragilidad, ayudar a conducirla para que sea santa, para que sea santo. Entonces el noviazgo es una escuela para la santidad y por consiguiente no es un momento de represión, es un momento de educación, es un camino que se va recorriendo. Esta es una síntesis de lo que la buena teología del cuerpo te da sobre las relaciones afectivas. Y eso enriquece enormemente la comunicación. Quiero hablar aquí como sacerdote con algo más de 33 años de sacerdocio, ya voy para 34. Quiero hablar aquí de los incontables descontentos que yo le he escuchado a tantas mujeres casadas o algunas no casadas, pero que están absolutamente fastidiadas de ser usadas. Mira, esas personas, esas mujeres que muchas veces sienten irrelevante o sienten agotadora o rutinaria o lo que sea la vida íntima, esas mujeres en el fondo lo que están buscando es una comunicación más plena. Alguien que me trate no únicamente como un momento de placer, sino que me trate con toda la realidad, la riqueza, todas las dimensiones, todo lo que yo soy como persona, todo lo que yo soy como mujer. Eso es lo que te da la inteligencia humana, eso es lo que te da la inteligencia natural y eso es lo que no te va a dar la inteligencia artificial. Entonces yo te invito a que cultives tu inteligencia humana. Y esa inteligencia humana está marcada por el corazón, por la empatía, por la cercanía, por la misericordia. Esa es la inteligencia humana. La inteligencia humana no está desprendida del afecto, de la emoción, del sentimiento, de la trascendencia. Sí, podemos utilizar y debemos utilizar la inteligencia artificial para lo que sirve, pero el mundo está hambriento y el gran problema no es que haya mucha inteligencia artificial. El problema es que estamos perdiendo la capacidad de inteligencia humana enriquecida por la compasión, por la misericordia, por la cercanía, por la comunión, por la trascendencia. Llena tu comunicación, llena tu matrimonio de ese tipo de inteligencia, llénalo. El cambio es total. El cambio es total, porque ese matrimonio, porque esa familia se convierte en un lugar de enriquecimiento, en un lugar de plenitud, en un lugar de descanso. Otros elementos que nos trae la teología del cuerpo.
Nos enseña a mirar la propia historia como un camino abierto a la conversión. Algunos de ustedes conocen lo que se está ofreciendo en redes sociales de teología del cuerpo. Algunos nombres conocidos son el de esta consagrada que se llama Rebeca Barba, es muy conocida. Hay una joven colombiana que se llama María Paula Aldana, que tiene ella presenta sus conferencias y sus cosas en un lugar que se llama Somos Suyos. Tenemos también a otras personas, que hay una dama que se llama, una joven venezolana que vive en Estados Unidos, que se llama Airán y que es famosa por un libro que escribió y por toda una serie de material que se llama Manual para Enamorarse. El Manual para Enamorarse ha tenido un éxito impresionante, y las consideraciones que ella hace. ¿Y qué es lo que dicen todas estas personas? Están diciendo lo que hablamos aquí. El gran peligro no es la abundancia de inteligencia artificial, el gran problema es la escasez de inteligencia humana, porque la inteligencia humana une emoción, profundidad, comunión, trascendencia. No debemos obsesionarnos con usar la inteligencia artificial para todo, pero tampoco tenemos que vivir en el terror por la inteligencia artificial. Crece en tu inteligencia humana, crece en tu capacidad de comprender y de compadecer a otros, crece en tu capacidad de trascender y al mismo tiempo descubrir la vulnerabilidad que cada uno tiene. Irás encontrando el puesto que cada cosa merece auténticamente. Y sobre todo mirarás, como lo dan testimonio, estoy pensando especialmente en la señorita Airán, la venezolana, y estoy pensando en María Paula, de quien soy también amigo, bendito sea Dios. Estoy pensando en esas personas que muchas veces han hablado de sus procesos de conversión. Una cosa muy bonita en la teología del cuerpo es que nos invita a mirar en un tono positivo nuestra propia historia. Seguramente muchos de nosotros hemos cometido errores. Decía Cristo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Muchos de nosotros hemos cometido errores. Pero algo maravilloso desde los fundadores de la teología del cuerpo y los grandes influencers de teología del cuerpo es que nos muestran que las historias pueden ser rescatadas, que hay matrimonios que pueden ser rescatados, que hay personas que han caído en cualquier cantidad de problemas, pero ¿quién no tiene algo de qué arrepentirse en este campo? Y es maravilloso cómo la teología del cuerpo ha ayudado a tantas personas a rescatar su historia personal de afecto, a rescatar su historia personal en su matrimonio o en su familia. Es decir, ustedes y yo, amigos, somos gente rescatable. Tu matrimonio es rescatable, tu familia es rescatable. Tu historia de frustración y de complejos y de miedos y de prejuicios se puede sanar, se puede salir de ahí, se puede avanzar. Por eso me alegro mucho, y esta publicidad tampoco me la están pagando, me alegro mucho de la oportunidad que ustedes tienen en este lugar de Ecuador para ser vanguardia en estos temas, porque lo que esto significa es, las historias se pueden rescatar. En la medida en que tenemos más inteligencia humana, sin obsesionarnos con inteligencia artificial, ahí podemos rescatar muchas cosas. La teología del cuerpo, vamos terminando. La teología del cuerpo subraya la relación, como ya lo dijo tantas veces San Juan Pablo II, la relación entre los fines unitivos y procreativos de la intimidad sexual humana. Y por eso la teología del cuerpo humaniza la intimidad, prepara, sana y humaniza la intimidad, pues singularmente en la vida matrimonial. Es una perspectiva que realmente, literalmente está rescatando. Yo este año tuve oportunidad de participar en el 7º Congreso de Teología del Cuerpo en Estados Unidos, promovido por una organización que se llama One Body Spirit Mind. Es una fundación que ha hecho un señor, si luego lo quieren buscar, él se llama Gustavo Mejía, ha dado conferencias en muchas partes. Su testimonio, el testimonio de este señor es impresionante, cómo él descubrió que su cuerpo y el cuerpo de los demás, tal como dice la Escritura, está lleno de dignidad, está lleno de belleza,
y está llamado a trascender. Y me llamó mucho la atención cómo se llenaba ese auditorio, se llenaba de cantidad de gente que está hastiada de la versión consumista, la versión desechable de la sexualidad que nos han presentado por todas partes. Es que ya hay mucha gente que se siente hastiada de eso, hastiada. Me encontré un documental interesante de Inglaterra donde hablaban varias personas, entre ellas una joven digamos cercana a los 30 años de edad, y ella decía: yo he llegado a un punto en el que siento asco de todo lo sexual. Ella es una mujer, llamémoslo así, plenamente normal, o sea, no tiene ningún problema ni psicológico, ni hormonal, ni nada. Está simplemente saturada y fastidiada de que todo lo del sexo esté marcado por lo que sabemos que está marcado: egoísmo, consumismo, tantas pobrezas. Entonces, este es un tiempo para que nosotros redescubramos nuestra inteligencia natural, nuestra inteligencia humana, y la apliquemos, y apliquemos esa enseñanza, apliquemos esa riqueza, la apliquemos especialmente a las relaciones familiares. Por último, la teología del cuerpo da una visión positiva de la moral católica, porque muchas personas, especialmente es una idea que circula mucho en algunos jóvenes, tienen la idea de que la moral católica solo son prohibiciones. No puede hacer esto, no puede hacer esto otro, no mire esto, no oiga esto, no converse de esto, no haga esto otro. La moral católica es un inmenso sí, pero es un sí a la verdad integral del ser humano. La moral católica es un inmenso sí, un sí al amor que dura, no al amor que usa, sino al amor que dura. La moral católica es un inmenso sí a la paz profunda que tú sientes en tu conciencia, cuando sientes que estás amando con todo tu ser y que estás siendo amado, estás siendo amada con todo tu ser. Esa es la moral católica. La moral católica, no nos quedemos en el no. La moral católica es un sí. Y hay una comparación que aprendí en algún retiro en España y me parece muy bella sobre lo que es la moral católica. Pensemos en lo que es llevar un vehículo, conducir un carro. Cuando tú estás llevando un carro hay una cantidad de noes, ¿no? Si te encuentras con un semáforo que está en rojo, ¿qué significa el semáforo en rojo? No siga. Te encuentras que hay unos bordes del camino, usualmente tienen una línea pintada. ¿Qué significa esa línea pintada? No se salga del camino. Luego te encuentras con otras señales: no voltea a la izquierda, no voltea a la derecha, no puede estacionar aquí, no. ¿Y quién de nosotros diría que conducir un carro es solamente no? Todos esos noes: no te salgas de aquí, no estaciones acá, no aceleres acá, no pases este límite. ¿Para qué son todos esos noes? Para que tú llegues bien a tu destino, para que tú conduzcas con seguridad y con gusto y hagas posible que otros también lleguen a su meta con seguridad y con gusto. Esa es la moral católica. La moral católica tiene noes, claro. La moral católica te dice no mientas, la moral católica te dice no abortes, la moral católica te dice no adulteres. Y si tú te quedas mirando todos esos noes, es como una persona que se subiera a su automóvil y dijera: qué fastidio encontrar semáforos, qué fastidio ese límite, qué fastidio que no me dejan conducir a 230 kilómetros por hora. Todos esos noes existen, pero todos esos noes tienen una razón, y todos esos noes son finalmente para que tú puedas llegar a tu meta. Esa es la moral católica. La moral católica te va a decir muchos noes, pero esos noes están al servicio del gran sí. Ese sí que nuestra inteligencia humana descubre si quiere realmente abrirse al plan de Dios. Ese sí inmenso, que es el sí que Dios nos ha dado con la encarnación de su Hijo. Ese sí inmenso que está condensado en la palabra de Cristo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, y amarás al prójimo como a ti mismo. O sea que la teología del cuerpo finalmente es un gran sí, es un recordatorio del gran sí que Dios le ha dado a nuestra condición corporal. ¿Para qué? Para llenarme de prohibiciones, porque ahora entonces no puedo hacer esto con mi cuerpo, no puedo hacer esto con el cuerpo de mi novia, no puedo hacer esto. Te estás quedando en las
leyes de tránsito, conduce tu carro, llega a tu meta, sé feliz y ayuda a que otros, a que muchos otros también puedan ser felices. Quisiera terminar esta segunda conferencia, quisiera terminarla con una pequeña oración. Les invito a ponernos de pies. Padre Celestial, junto con mis hermanos, especialmente mis hermanos en el sacerdocio, quiero bendecirte y darte gracias. Yo quiero unirme a Santa Clara de Asís, que con gozo y lágrimas en los ojos te decía: gracias, Padre, porque me creaste. Yo quiero decirte eso a nombre de mis hermanos: gracias por habernos creado. Y a cada uno de ustedes les invito a que en lo profundo de su corazón, en la intimidad del santuario de su conciencia, diga: gracias, Señor, porque me hiciste mujer o porque me hiciste hombre. La aceptación profunda, gozosa y agradecida de tu condición de hombre o de mujer es el principio de la paz con tu propio cuerpo y con tu propia historia. Como me decía una vez un psicólogo en mi país, ¿qué paz puede tener una persona que cada vez que se mira al espejo rechaza lo que ve ahí? Acepta tu ser profundo de mujer y de hombre o de hombre. Acepta tu ser profundo. Y en este momento unámonos en el corazón en una gran acción de gracias con esa gran patrona, podríamos llamarla, de la gratitud en la creación, que es Santa Clara de Asís. Gracias, Señor, por haberme creado. Gracias Padre, porque tu Hijo quisiste que asumiera nuestra naturaleza. Gracias, porque la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Gracias por la ternura, la pureza y la bondad del cuerpo, el cuerpo santísimo de mi Señor Jesucristo. Gracias por sus manos, libres de pecado y llenas de buenas obras. Gracias por los ojos de Jesús, libres de envidia, libres de impureza, llenos de bondad, de transparencia y de luz. Gracias por su boca, llena de sabiduría, llena de misericordia, llena de palabras de consuelo para todos los que sufren y también de palabras de reprensión frente a todos los pecados. Gracias por los pies benditos del cuerpo de mi Señor Jesucristo, pies encallecidos, pies cansados, que supieron recorrer nuestros caminos. Gracias por toda la pureza que hay en el cuerpo de Jesús y que recibimos íntegramente cada vez que comulgamos. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias por el cuerpo de Jesús. Gracias por el santuario y sagrario del Espíritu Santo, que es el cuerpo purísimo de María. Gracias por ella, la Inmaculada. Que tu ejemplo, María, que tu ejemplo, que tu belleza esté tan impresa en nuestros corazones que cualquier belleza empobrecida por el pecado nos parezca poca cosa y apartemos nuestros ojos de ella. María Santísima, infunde en cada uno de nosotros los auténticos sentimientos de valoración y gratitud por nuestro ser corporal y la pureza que todos necesitamos. María Santísima, sabemos que hay guerra contra ti. Sabemos que muchos miran la castidad como enemiga, especialmente de la felicidad femenina. María Santísima, yo te pido que te acerques con ternura al corazón de la mujer, especialmente de la mujer, todos lo necesitamos. Imprime en todas, pero especialmente en las niñas y en las jóvenes, esos sentimientos necesarios para vivir su vocación, porque tú eres ejemplo tanto de virginidad perfecta como de maternidad fecunda. María Santísima, bendita tu pureza, como dice la oración, bendito tu corazón. Señor Jesús, María Santísima, desde ya encomendamos esa hermosa actividad, ese encuentro de teología del cuerpo que se va preparando poco a poco en este mismo espacio. Que sea un momento de renovación. Muchos de nosotros estamos simplemente cansados, estamos simplemente hastiados de cómo nos quieren inyectar pecado por todas partes,
cómo quieren deformar la obra bella que tú hiciste, Señor, porque fueron tus manos santísimas las que modelaron cada célula de nuestro cuerpo. No hay parte de mi cuerpo, Dios Altísimo, no hay parte de mi cuerpo, Dios Creador, que sea ajena a tus manos santas. Todo mi cuerpo lo hiciste tú, todo mi cuerpo te pertenece. Enséñanos, Padre Celestial, a vivir con pureza nuestra realidad corporal y permite que tu bendición acompañe estas hermosas y fecundas actividades apostólicas de la teología del cuerpo. Nos unimos y todo lo entregamos en manos de la Inmaculada, diciendo juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Voy a ofrecerles la bendición con todo el afecto. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gracias de nuevo y adelante en ese camino tan bello de vanguardia en Guayaquil y en Ecuador. Amén.